Y para eso está Kelly Pariona Lagos, integrante del colectivo Mujer Dispara, audiovisual feminista. Ella nos va a poder contar cómo se están organizando desde este espacio de sociedad civil para también denunciar que el Estado peruano es un Estado que no está comprometido en la defensa de los derechos de las mujeres. Esto a la luz de los casos de feminicidios, a los casos de violaciones a las mujeres, las violaciones sexuales, la violencia de género instalada en nuestro país. Kelly Pariona, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por esta invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, nosotras en nuestra colectiva, que es formada desde el 2016, a raíz de la marcha Ni Una Menos, detectamos que había una necesidad de poder visibilizar y difundir la búsqueda de justicia en temas como los que has mencionado, el de Manta, ¿no? Pero también en familias enteras que buscan justicia por un caso de feminicidio, por abuso sexual, desde diferentes temas, como hemos pasado en la pandemia, donde señoras que han tenido que armar, elaborar ollas comunes para alimentar a sus hijos, diferentes situaciones que hemos visto en el camino, y no solamente en el grupo de las mujeres en su diversidad, sino también las disidencias. Entonces, en esta búsqueda de justicia y poder usar también nuestros saberes, porque somos comunicadoras, editoras y fotógrafas, hemos realizado el podcast que es Mujer Dispara Podcast. Me vas a contar del podcast en un instante porque no quiero dejar de presentar también a nuestro otro invitado, claro, que está aquí en mesa de conducción. Se trata del señor Carlos Rodríguez, papá de Solciret Rodríguez, a quien por supuesto recordamos y tenemos presente, que fue víctima de un feminicidio, aunque por supuesto el Poder Judicial no quiera reconocerlo y quiere hablar de homicidio calificado. El señor Carlos Rodríguez ha tenido el talante y la fortaleza de estar con nosotros para seguir mirando y hablando y recordando a Solciret. Don Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias, señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, más bien. Gracias por la deferencia. Sí, aquí seguimos. Seguimos bregando, seguimos peleando. Sí, parece que el Estado peruano no cambia. Porque si bien es cierto, es en la parte del Poder Judicial, pero es el brazo del Estado peruano, donde supuestamente debería existir la justicia. Don Carlos, vamos a entrar de lleno en el tema. Quiero pedirle a Kelly que termine un poquito de contarnos de este esfuerzo que desde lo cultural y desde lo simbólico está intentando establecer un patrón de denuncia, ¿no es cierto?, frente a estas agresiones a las mujeres. Y ustedes dicen, vamos a hacer un podcast, sí, vamos a hacer una herramienta que nos permita hacer estas denuncias. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo se organizan ustedes para lograr e intentar hacer un podcast? Bueno, nosotras somos comunicadoras, pero más allá de cubrir la noticia, también acompañamos a las familias. Y sabemos casos como el de Solciret Rodríguez, que lo hemos vivido, ella ha sido nuestra compañera. Y sabemos cómo la justicia se ha demorado, cómo han tenido que sufrir su familia entera y sus hijos. Entonces, esto nos indigna, pero tenemos que organizar toda esa rabia, toda esa indignación en elementos para que más personas puedan saber y quede como un registro histórico lo que está sucediendo. Porque estos detalles, que no solamente es el caso de Solciret, lamentablemente hay varios, son borrados por la historia. Los medios de comunicación masivos no los cubren. Son los medios independientes los que están ahí detrás, comprometidos, y es parte de nuestro compromiso, tanto como lucha desde el movimiento feminista, pero también como comunicadoras, como periodistas, que podemos aportar con nuestros saberes, ¿no? ¿Cuándo surgió el colectivo? En el 2016, después de la marcha de Ni Una Menos. ¿Solo lo integran mujeres, solo comunicadoras? Somos comunicadoras, videastas, fotógrafas. Todos del mundo audiovisual, digamos. Sí. ¿Cuántas son aproximadamente, Kelly? Actualmente somos 4, pero tenemos colaboradoras en diferentes partes del país. El podcast se llama Mujer Dispara. Mujer Dispara Podcast, ¿no es cierto? La idea es dar voz a las víctimas de la violencia. Sí, dar voz y que sus testimonios, porque como son, nuestro eslogan son historias que no fueron viral. Entonces queremos que quede el registro histórico para que ellas mismas puedan contar con sus palabras qué luchas están realizando, porque están impactando en la historia del país, pero no podemos olvidarnos. ¿Qué temas van a abordar? ¿Qué historias van a contar? Estamos hablando sobre acompañantes para el derecho a decidir, las señoras
de las ollas comunes, son dos compañeras que están abordando el tema, también la resistencia trans, porque hay todo un tema que afronta la comunidad trans, la represión en protestas, migración interna, y estamos centrándonos también en el caso de Solcire Rodríguez. ¿Cuánto dura cada programa? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los podemos encontrar, Kelly? Dura 20 minutos aproximadamente, estamos en Spotify, en YouTube, y bueno, imagino que ya dentro de poco hay más espacios también. De acuerdo. Cuando las mujeres a través de un podcast, en un colectivo como este, se sientan a hablar de violencia de género, lo hacen desde una empatía y desde una emoción y de una sensibilidad por el hecho de ser mujer y saber que esa violencia puede recaer sobre ustedes en cualquier momento, o hay un nivel de preparación, de estudio, de trabajar los temas de la violencia con cierta investigación y cierto cuidado? Nosotras de todas maneras investigamos, la misma vida nos enseña, o sea, justo es uno de los algo que hemos rescatado. No podemos pensar que el feminismo solamente lo tienen algunas personas. Hay compañeras, trabajadoras sociales, líderes en su comunidad que no se reconocen feministas y que están llevando la lucha Sin duda. Por los derechos humanos. Esto es un tema que nos tiene que comprometer a toda la comunidad, no solamente a algunas mujeres que salimos a protestar, sino toda la comunidad, porque al final la violencia, el machismo está matando. Y las cifras que tenemos, 165 feminicidios que han sucedido en el 2023, no son broma. Estamos hablando de más de 7.000 denuncias por violencia sexual a menores de edad. Entonces, estos son cifras alarmantes. Entonces, no podemos ser indiferentes. Y bueno, podría seguir hablando del tema, pero el día de hoy creo que hay un tema central que es el caso de Solcire Rodríguez, y al cual creo que nosotras como movimiento también nos ha afectado duramente la decisión que han tomado esa sala, porque es imposible que de feminicidio pase a tener solo 6 años y pagar 20.000 soles. ¿Cuánto vale la vida de las mujeres de este país? Sí, vamos con ello. Justamente quería terminar más bien de entender el esfuerzo que estaban haciendo en torno a este podcast. Y claro, Kelly Pariona tiene razón. Solamente en el año 2023 hemos tenido 165 feminicidios. Es una barbaridad de mujeres asesinadas. Don Carlos Rodríguez está con nosotros para hablar del caso porque el Poder Judicial en primera instancia había sentenciado a Andrea Aguirre y a Kevin Villanueva Castillo como los responsables directos de la muerte de Solcire Rodríguez. Andrea Aguirre había recibido 30 años de condena, Kevin Villanueva 28. En una apelación, en una segunda sala, increíblemente han mantenido la sentencia a Andrea Aguirre, y se le han disminuido a 6 años a Kevin Villanueva. ¿Cuál es el argumento? Que él no habría sido el responsable y que solamente habría participado en temas como encubrimiento. Por eso le dan solo 6 años. Don Carlos, ¿les ha sorprendido la decisión de la sala? ¿Cómo la han tomado? Bueno, sí, le sorprendido sí, pero tenía, desde el inicio, creo que fue la primera cita de esta apelación, fue el 13 de diciembre, si no mal recuerdo. Se presentaron y no se presentó uno de los abogados, entonces se suspendió y teníamos una fiscal ahí que se presentó. En la siguiente cita, que fue el 27 creo de diciembre, se presentó otro fiscal, porque nos dijeron de que habían apartado a la fiscal, ¿no? Que había estado en primer lugar, pero en esa tercera, cuando se va a leer la condena, ¿no? Aparece nuevamente la fiscal. O sea, hay un trasiego ahí de fiscales que van y vienen con poca claridad. Sí, se presentó primero ella, después vino otro, dijo que ella la habían apartado y nuevamente después regresó esta fiscal actual, hizo solamente una lectura,
¿no? Nos pareció... Claro, no parece alguien que se ha comido el pleito, digamos, ¿no? Parece alguien que está ahí como para cumplir, don Carlos. Sí, tenían que apelarse inclusive el hecho de que se estaba solicitando feminicidio para la señorita Andrea Aguirre, pero tampoco quiso afrontarlo, simple y llanamente quiso mantener lo que estaba, ¿no? Y ahí se quedó, solamente hizo una lectura. Yo lamentablemente el día de ayer no pude ir y ya, solamente me enteré cuando me comunicó nuestra abogada, la doctora Edith, que esa era la decisión, que había reducido la condena y se había dado libertad, ¿cómo se llama?, al conviviente de mi hija y a la suegra. O sea, después de haber reconocido todo, no sé, no logro entender. Eso le iba a preguntar, porque el colegiado revocó la sentencia de más de 3 años de pena efectiva a Brian Villanueva, ¿no es cierto?, que era el conviviente de Sol Siret, su expareja y padre de sus hijos, y a su madre, a Yolanda Castillo, que como todos sabemos cambió los muebles y cambió los pisos también para borrar las evidencias de lo que había ocurrido, don Carlos. Sí, o sea, ella aceptó. La última de las presentaciones que asistí, ella aceptó que sí, que que era la dueña de la casa y había permitido todo, ¿no? Y me quedé yo atónito porque inclusive cuando recién estuvimos en investigación nosotros, ella le dijo a mi señora que iba a hacer una cadena de oración para que aparezca Sol. Y ese día dijo que sí, que había cometido, que sí. O sea, aceptaron que habían cometido todo lo que ha pasado, pero los dejan en libertad. O sea, ¿cómo entiendo yo la justicia en el Perú? O sea, una persona, como decía Kelly, ¿cuánto vale una persona en el Perú? Porque nosotros hemos rescatado solamente su cráneo y una parte de su pierna, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que un juez te condene? Que quieres que esté presente, que mires cómo descuartizaron el cuerpo de mi hija, esperar hasta que venga el juicio y decir, sí, yo lo presencié, porque no hay elementos de juicio, no hay elementos de juicio. ¿Qué son elementos de juicio? En otros países tú tienes 20 años y no reconoces, porque nadie le pregunta, nadie puede tocar a un asesino, ¿no? Y el señor no lo hizo y punto. Se le prueba, hay pruebas, 83 pruebas presentó el fiscal Mancilla. Elementos de juicio. Pero don Carlos, ¿sabe la sensación que tengo? Es el mismo desinterés que muestra ese Poder Judicial, el mismo desinterés de la policía en su momento de no buscar a Sol Siret. Es como una continuidad de cosas que no terminan de cerrarse, don Carlos. Se repite porque, lo voy a decir, yo hice la investigación por mi cuenta. No lo recordamos, por supuesto, y el valor de las chicas que acompañaron fin de semana, ¿no es cierto? Las chicas, tengo que agradecer cuánto, porque no fueron 2, ni 10, ni 100, fueron miles de chicas, de mujeres, y el mismo periodismo que tomó el caso y vio y dijeron, no puede ser posible, luchamos tanto. A mí me costó 3 años, 6 meses, 20 días. Dejé todo lo que tenía que hacer, perdí todo, hipotequé todo lo que tenía, porque tenía que encontrar justicia. Que encontrar justicia. Buscamos con mi señora. Y cuando supuestamente la encontramos, ¿qué pasó? Vienen unas personas, y ojalá que puedan ver los videos del día que estuvimos, el día 27, si no me equivoco, cuando se reincorpora la fiscal que ha estado. Miren, por favor, pónganle atención entre el rostro de la fiscal con uno de los miembros de la mesa y se van a percatar. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué intuye usted? No, aquí hay algo raro. Porque primero, si a mí me dicen que está una fiscal y después la van a sacar, la han apartado, viene otro fiscal, iba a solicitar, pero que también suspendieron, entonces nuevamente sacan a ese fiscal y la vuelven a poner al señorito tal. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿O la apartaron o no la apartaron? Porque no se trata de un caso como eso, porque es supuestamente en una sala emblemática de un caso emblemático. Pero sin embargo, tienes 2 o 3 días para leerte el caso y ponerte, y
Yo he estado esa vez, como le digo, presente, y solamente ha repetido, ha estado leyendo lo que dijo el fiscal Mancilla. Claro. O sea, no hay nada. E inclusive había... No se ha empapado del tema, don Carlos, no lo ha hecho suyo. Y así, y sobre todo que no quiso, ¿cómo se llama?, presentar ese recurso de que era que a esta señorita también la pongan por feminicidio, por el simple hecho de ser mujer. Y eso no me parece. ¿Por qué? Si es una mujer, ha habido envidia, ha habido de todo, ¿cómo se llama? Y no quieren aceptar. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? O sea, que una mujer o un hombre, ¿cómo se llama? Con un gancho lo cuelgan como en un mercado de carne y lo pueden picar y listo, no, está bien, perfecto. Yo no soy un especialista en la materia penal, don Carlos, pero el tipo penal del feminicidio no dice que sean hombres los únicos responsables de ese delito, digamos, ¿no? No quiso asumir. Sí, no es eso. No lo quiso asumir. No quiso, la fiscal no aceptó. No quiso pelear ese tipo penal. Solamente lo que ya estaba. Claro. Pero sí, yo sí le puedo decir, porque ahí lo estuve leyendo la persona la moderadora, no sé cómo se llama el colegiado allí, cómo se llama, de que siguen atacando a la mujer, porque inclusive le habían aceptado, creo, un recurso a este señor, al conviviente de mi hija, ¿no?, que había presentado un escrito, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Ahora ya no le cuento que se fue con el hermano, ahora ellos intercambiaban pareja. O sea, todo es denigrante. O sea, la persona está muerta. Y siguen ensuciando y siguen ensuciando, como la madre dijo en un momento, ¿cómo se llama?, de que iban a hacer una cadena de oración. A mí me dijeron misógenos, el padre me dijo que soy un tipo que odia a las mujeres. Nos han dicho de todo. Como se dice vulgarmente, me he comido todo. Y como lo dije una vez y lo voy a volver siempre, a mí me dijeron de mi hija de la A a la Z. Pero mientras sea mi hija, yo voy a salir del brazo con ella porque es mi hija. Sin duda. Fiscalía, policía, todo me defraudaron y nuevamente comienza lo mismo. ¿Esta era la última instancia o hay un espacio más para apelar, don Carlos? De acuerdo a lo que nos ha dicho la abogada, doctora Edith, ¿no?, nuestra abogada, ¿cómo se llama?, de la parte civil, ¿no?, van a coordinar con la fiscal, van a buscarle una entrevista para ver si hay la apelación a la Suprema, ¿no? Dios quiera que sí, espero que pueda recibirnos, ¿no?, para ver qué se puede hacer. Claro. Porque no puede quedar esto, como dice, no. Nosotros prácticamente en algún momento nos volvimos como algo así de símbolos, porque habían personas que perdían a sus hijas y me llamaban. ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo hizo lo otro? Yo nunca he dicho. ¿La reparación civil ha sido cumplida? Mire, no pagan reparación civil, ni siquiera pensión, porque tenemos nosotros nuestros nietos. Eso le iba a preguntar, hay 2 chicos de por medio, ¿no? Sí. Yo tengo, ¿cómo se llama?, 2 nietos de los que estamos a cargo, nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, como se había declarado feminicidio, los niños estaban recibiendo un importe mensual de 600 soles, ¿cómo se llama?, cada 2 meses ellos, ¿no? Colegio, nos encargamos nosotros en la parte, que gracias a Dios nos dieron una media beca en un colegio religioso, porque imagínense, esos niños están en tratamiento psicológico y han entrado a una revisión psiquiátrica, el hombrecito sobre todo. Por todo lo vivido, ¿no? Sí, porque ya hoy en día es difícil ocultar a una criatura ya de 10 años. No, es muy difícil. Y ese niño ya reaccionó. Ya sabe todo lo que ha pasado. Ya le han dicho al oído, pueden tocarle todo menos a su mamá, y le dijeron que su mamá era una basura, un compañerito en el colegio, y él explosionó. Y cómo se llama, cuando yo le dije, y lo voy a decir con todos, que son criaturas, pero le dije que si él no estaba, porque me insultó a mí, a su abuela, a mi hijo, y cuando yo le dije, si tú no estás de acuerdo, yo no te voy a negar que tú tienes un padre, pero me quedó mirando y me dijo, a la casa del asesino de mi madre yo nunca voy a regresar. Pobre, está todo atravesado por esa rabia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El Estado, ¿qué hace? Yo no soy una persona joven, pero no hay problema por eso.
yo haré lo que tenga que hacer por mis nietos. Ya tiene uno 11 años, va a cumplir 12, la otra tiene 9, va a cumplir 10, ya justo en el mes de marzo, justo cerca del onomástico de su madre. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos? No lo entiendo, qué difícil, don Carlos. Es negarle, decirle un día, los niños hoy ya saben más que nosotros en el sistema, se prenden en la computadora y comienza a mirar cómo encontraron a su madre. Sí, claro. No, es durísimo, tremendo. Si yo no lo acepto, imagínense ellos. Pero es, como siempre he dicho, no, en el Perú la justicia es utopía. Solamente hay un cartel que dice justicia. Pero ¿cuánto cuesta la justicia en el Perú? Ahora, don Carlos Kelly, la decisión de esta sala es una decisión que ofende, sin duda, la memoria de Sol Siret, pero creo, Kelly, que ofende la memoria de decenas de mujeres asesinadas por feminicidio. Es terrible. El día de ayer acompañamos a la señora Charito fuera de la Corte del Callao, y para nosotras como activistas, creo que para cualquier persona, ¿no? O sea, podría ser tu hermana, tu mamá, tu hija. Por supuesto. Y esto no puede estar sucediendo, porque cuando están asesinando, como ha sucedido con Sol Siret, estás afectando vidas, sí, a sus hijos. Sí. O sea, ¿qué le Mira podemos... lo que ha contado don Carlos, todo lo que hay en el medio, ¿no? ¿Qué podemos responder nosotros como sociedad? O sea, ¿qué podemos decir si estamos mejorando en un país? Las autoridades no nos representan. O sea, cuando el caso estaba en cero, porque han ocultado el cuerpo 4 años, cuando estaba en nada, los papás iban a buscar bajo las piedras, por decirlo así, porque son detalles que no salen en la televisión, son detalles que no hablan públicamente, que lo sabemos las personas que hemos podido acompañar, haciendo colectas, juntándonos, dando de lo poco, lo mucho que teníamos, yendo a la fiscalía, reclamando, donde la policía era totalmente hostil, han querido archivar el caso. Es terrible. Y este caso de Sol Siret se replica, imagínense en Lima, qué es lo que está pasando en el interior del país. Es terrible. Entonces, la labor que tenemos nosotras como activistas, como comunicadoras, como en la colectiva, va más allá de simplemente crear un producto, crear un podcast que pueda generar likes, etcétera. Queremos generar conciencia en la sociedad, porque estas escenas donde hay una violencia estructural ya deben terminar y tiene que ser el llamado a toda la sociedad. Y yo de verdad personalmente hago un llamado para que no se olviden del caso de Sol Siret Rodríguez Aybar, porque nosotras ya de forma técnica pensamos que ya teníamos el caso, que ya había una sentencia, aunque no estábamos tan de acuerdo, pero el día de ayer ha dado un vuelco a la historia. ¿Dónde va a acabar esto? Están volviendo a revictimizar a la familia entera. No es justo, no está bien. Totalmente de acuerdo, Kelly. En tal caso vamos a estar pendientes del podcast, porque el podcast también es una buena forma de hacer memoria. Hay un capítulo dedicado a Sol Siret, además, sí, para buscarlo en las plataformas. Va a salir dentro de poco, porque de todas maneras, como te digo, nosotras ya habíamos, o sea, como todas las producciones ya habíamos grabado. Ya habían cerrado el capítulo y ahora hay que reformularlo, sí, por supuesto, me imagino. Pero gracias por el coraje y gracias por el valor también de levantar la voz. Don Carlos, me tengo que ir. No sé si le sirve que yo le dé algunos segundos finales para alguna reflexión final. Creo que ha sido usted muy claro y muy valiente, pero ¿con qué mensaje podríamos cerrar esta conversación, don Carlos? Le voy a repetir algo que dije hace mucho tiempo en una entrevista en la Defensoría del Pueblo, cuando sacaron un eslogan, ¿no? La indiferencia mata. Es el señor Gutiérrez, creo que era en ese momento defensor del pueblo. Y yo le dije que a mí me parecía otra cosa, que nacer mujer en el Perú era un delito, porque no se puede aceptar que cada día maten, encuentren destrozada, quemen, hagan lo que quieren, ¿no? Como la criatura Juanita, que esa fue la oportunidad que se pudo reunir ahí con esa, para hacer ese eslogan. Maten, quemen, descuarticen,
y la justicia salga que diga, como han sacado de 1 a 10 años personas que han matado por primera vez, no tienen experiencia, den en libertad. Inaceptable. Inaceptable. Don Carlos, gracias por haber venido con nosotros. Por favor, mándale un abrazo solidario y enorme a su esposa. Gracias. Y Nativa Televisión a sus órdenes para lo que usted necesite. Muy agradecido. Muchas Gracias, gracias. más bien, por la oportunidad. Gracias, don Carlos. Gracias.